Hola, ¿cómo están amigos de Lights TV? Estamos aquí en entrevista con el cónsul general Juan Carlos Mendoza, el maestro en Relaciones Internacionales, cónsul general de México en Laredo, Texas. ¿Cómo está, cónsul? Elsa, un gusto estar con ustedes. Oiga, y ahora que estamos en el medio de esta entrevista tecnológica, ¿cómo ve? Bueno, pues yo creo que es una de las cosas cuando hablamos de la nueva normalidad. Yo creo que no es una nueva normalidad, es una nueva anormalidad, porque debe ser un periodo anormal en lo que entramos a lo que será una nueva normalidad, ya post coronavirus o convivencia eterna con el virus. No sé qué vaya a pasar, pero esto yo creo que es una etapa de transición, ¿no? Entonces nos obliga a esto, ¿no? Entonces, afortunadamente, la revolución tecnológica pues nos brinda todas estas armas tecnológicas, estos instrumentos para trabajar y para comunicarnos. Pues justo es lo que le iba a comentar, que cuándo nos vamos a poder ver en persona. Pues en cuanto haya un poquito menos de contagios, entonces con mucho gusto vamos ahí a, ¿Sería razón de que baje el pico de contagios que podamos visitar otra vez Estados Unidos los mexicanos como turismo? sí, eso es definitivamente, o sea, eh, el, las restricciones están hasta el 22 de julio, eh, pero lo que propició las restricciones fue el crecimiento del contagio y la idea era detener la movilidad. Entonces, eh, lejos de poder controlarlo, lo que estamos es como los cangrejos, hemos ido para atrás, ¿no? Entonces yo creo que lo que va a ocurrir es que van a aumentar otra vez la fecha para la eliminación de las restricciones. Y les doy un dato muy, muy significativo, esto me lo compartió el doctor Oscar González. Me recordaba, el día 7 de mayo en Nuevo Laredo, el día 7 de mayo, hace 2 meses escasamente, tenían ellos 56 casos positivos y 7 defunciones solamente. Y al día de ayer había 828 casos y 58 defunciones. Es decir, 800 casos en un periodo de 2 meses. Entonces, eso es muchísimo y se notó que la celebración del 10 de mayo, a pesar de que hicimos un llamado a que la gente no cruzara, no hiciera visitas que no fueran esenciales, ¿sí? De que dejara la celebración de la mamá para otro momento, pues no ocurrió y vimos esos días los puentes llenos y entonces aquí tenemos las consecuencias de la movilidad y de no seguir la disciplina. Eso es muy importante. Los contagios no los hacen los alcaldes o no los hacen los funcionarios, los contagios se dan entre la gente, el contacto entre la gente. Y es en el momento en que ya sabemos que tenemos que usar una máscara y no la quitamos, ¿no? ¿Sí? Y todas las celebraciones, todos los convivios, pues llevan a eso. Por eso volvieron a cerrar los bares aquí en Laredo, porque los bares es un foco de contagios, porque se quitan la máscara, están muy cercas, están conviviendo, se olvidan ya las medidas de distanciamiento y entonces pues eso es terrible, ¿no? Para lo que estamos enfrentando. Ahorita comentó de que estamos hasta el 22 de julio la restricción, pero igual se comenta de que esto se va a alargar indefinidamente. ¿Qué certeza hay o no hay certeza? ¿Esta incertidumbre que estamos viviendo? Bueno, certeza no hay nada, o sea, certeza no hay nada, porque mientras no haya una vacuna contra el virus o no haya un medicamento que no esté tan escaso y que realmente empiece a funcionar, pues esto vamos a tener que seguir conviviendo con ello. Entonces, por eso las cuarentenas no están sirviendo, o sea, de nada sirve que nos encerremos otra vez 2 semanas, los 14 días o más. O sea, el consulado, por ejemplo, nosotros cerramos el 17 de marzo y abrimos el 1 de mayo. 43 días básicamente estuvimos sin servicios al público en materia de documentación. En protección siempre funcionamos, ¿no? Pero en materia de documentación cerramos 43 días. Y fuimos el primer consulado de México en Estados Unidos que reabrió. Otros consulados llevaron mucho más, algunos hasta 60 días, como Nueva York, ¿no? Donde el contagio fue terrible. Acaban de abrir hace unos días Nueva York. Pero de nada sirve si la gente empieza a actuar con irresponsabilidad como si no pasara nada y entonces ahí vienen otra vez los contagios, ¿no? Ahorita, Entonces,
hay que ser muy rigurosos, muy estrictos en los protocolos, Elsa. Comentó respecto al 10 de mayo, pero ahora para el 4 de julio vimos los puentes también saturados de Laredo, Texas, hacia Nuevo Laredo. ¿Cuál es la llamada de atención que estará haciendo el Consulado General de México en Laredo, Texas, para los mexicanos que están cruzando, ahora sí que los que tienen doble nacionalidad y residencia en ambos países? ¿Qué onda con ellos? ¿Qué se puede hacer? No solamente el consulado mexicano, las autoridades, el juez del condado, el alcalde, los concejales, o sea, todo el mundo hemos grabado mensajes invitando a la gente a que no pase. Específicamente fuimos muy enfáticos en el puente, que iba a haber muchas restricciones en el lado mexicano, que por favor no cruzaran. México tiene todo el derecho de poner las mismas restricciones que tiene Estados Unidos. Lo que no tenemos es la infraestructura y el dinero y todo. Entonces, la economía de Estados Unidos es unas 15 veces más grande que la de México, y eso se nota en lugares como la frontera, ¿no? Si vemos la infraestructura que tienen de este lado en Laredo y la que está en Nuevo Laredo, pues estamos años luz de distancia en las posibilidades de poder ponerles las mismas restricciones, ¿no? Nosotros tenemos 2 autoridades ahí, y ellos tienen uno, están centralizados en CBP. Nosotros tenemos por un lado la aduana y por otro lado está el INAMI, ¿no? Entonces son realidades bien diferentes. La capacidad en los hospitales pues también es diferente. Nuevo Laredo tiene casi el triple de población que Laredo, ¿no? Entonces, si hay una infraestructura diferente y necesidades diferentes y realidades diferentes, pues tenemos que entenderlo, ¿no? Incluso de este lado de la frontera, la semana pasada hubo escasez del medicamento, ¿no? Ya los hospitales aquí están a su máxima capacidad para atender a enfermos de COVID. Entonces, eso es lo más preocupante, que los enfermos excedan la capacidad de los hospitales para atenderlos. Nosotros, por ejemplo, durante el mes de junio hicimos una donación de máscaras de estas buenas de N94 y de batas desechables para los doctores que toman las muestras, que atienden a los enfermos. Pues no poca cosa, porque fueron como 28,000 piezas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una necesidad en Nuevo Laredo, ¿sí? Entonces son realidades diferentes y es muy importante entonces la disciplina, insisto. Cuando le dijeron, la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo, vamos a tener que cerrar todos los consulados generales y embajadas. ¿Cuál fue su reacción al escuchar eso? Como que en su carrera diplomática, ¿cuándo lo había escuchado? No, fue al revés. A ver. No nos dijeron. Nosotros empezamos a reportar, ¿sí? Las decisiones locales. Hubo algunos consulados que empezaron a cerrar antes por el exceso de contagios, ¿no? Nueva York, por ejemplo, cerró antes que nosotros, ¿sí? Nosotros cerramos en el momento en que la ciudad decretó una serie de medidas. Ya en solidaridad, pues cerramos también nosotros, porque además había un terror, el miedo era muy grande, entonces optamos por cerrar, ¿sí? Aunque no teníamos un contagio en el consulado. Nosotros sí tuvimos un par de contagios en el consulado, pero lo superamos, ya luego podemos hablar de eso, ¿no? Entonces, sí. Fueron las autoridades locales y las medidas lo que llevó a que los consulados las acataran y cerraran, o sea, fue más bien a la inversa. Nosotros le avisamos a México que a fin de estar en coordinación con las medidas locales, pues lo más conveniente era proceder al cierre y ellos lo autorizaron. Tiene razón en ese punto. Ahora, hoy es 7 de julio, el día que estamos haciendo la entrevista. Se va a reunir el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según tienen planeado reunirse el día de mañana, me parece, con su homólogo en Washington, Donald J. Trump. Sí. ¿Cuál es la expectativa que tienen los consulados y la Secretaría de Relaciones Exteriores? Se dice que se va a hablar del TEMEC, pero también está el asunto del muro fronterizo. ¿Cuál es el mensaje que se pudiera dar ahorita? Bueno, las visitas a nivel de presidentes entre los dos países pues son algo que ha ocurrido a lo largo de la segunda mitad, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado, fueron muchas visitas. Los últimos presidentes hicieron enormes contactos. Aquí lo interesante es que por una u otra razón el presidente Trump no se había encontrado como presidente de los Estados Unidos con un presidente mexicano. Acordemos que cuando fue como candidato, ¿no? Y después no hubo oportunidad de reunirse. Entonces son prácticamente 4 años
¿sí? Una reunión entre dos presidentes de dos países que no solamente son vecinos, sino que son socios estratégicos. México es el socio comercial hoy por hoy más importante de Estados Unidos, ya desplazó a Canadá, ya desplazamos a China, ¿sí? Y entonces, pues Estados Unidos ha sido desde hace mucho tiempo nuestro principal socio comercial. Entonces, es una responsabilidad que simplemente no se puede evadir. Había voces, en México hubo un debate de pros y contras de la visita. Así ¿sí? es. Hubo una inmensa cantidad de opiniones, producto de que tenemos una sociedad abierta, pero si el presidente que fue electo por la mayoría de los mexicanos ya decidió que por razones de Estado tiene que hacer la visita, pues yo creo que es tiempo de respetar la decisión del presidente y ahí en ese momento cerrar filas, porque no podemos mandar, por ejemplo, a tus fuerzas al exterior, ¿sí? Cuando mandas a tus ejércitos, con una población dividida diciendo que no vayan o que no vale la pena. No, aquí vamos a defender los intereses de México. Si la visita sale bien, le va bien a México. Si la visita sale mal, le va mal a México y a todos los mexicanos. Entonces, yo creo que hubo un debate de si va o no va. Después de que lo escuchó el presidente, tomó sus decisiones. Y para eso lo elegimos los mexicanos, finalmente, ¿no? Para que tome decisiones, para que nos presida, y las tomó. Ya la historia dirá, ¿sí? Si fue una buena o una mala decisión, pero como jefe de Estado no se puede estar evadiendo responsabilidades de entrar en contactos al más alto nivel con el que es tu socio más importante. O sea, no viene a hacer un respaldo político. Yo les garantizo que son muy poquitos votos los que voy a poder ganar Trump por la... Es lo que le iba a comentar, también que decían de eso. Eso es. La razón principal es el inicio de entrada de un nuevo tratado. Ese nuevo tratado va a marcar la relación entre México y Estados Unidos y va a marcar el destino de los mexicanos como lo hizo NAFTA hace 20 tantos años. Entonces, es algo muy importante, es muy trascendente. Pues. Bueno, y como comentó... Pues ya es otra historia. Ahorita como comentó, pues la gente se veía, se leía de por ahí de que sí, es porque están próximas las elecciones del presidente de Estados Unidos para reelegirse. Ahorita ya nos aclaró usted ese punto. Otro de los asuntos sería de que, no sé si anteriormente se había tenido tanto roce para una visita de Estado con Estados Unidos, como usted bien lo comenta. Tantos años de relación y para una visita de Estado, de que si se hospedaba en un hotel Andrés Manuel López Obrador, o de que se necesitaba permiso del Senado, como le dijo Ricardo Monreal, que no necesitaba, que porque son 2 días, eso también tengo esa duda, que esos roces, ¿cómo los percibe la gente del consulado en general o embajadas? Bueno, acordemos, es el hecho de que haya la posibilidad de un debate tan amplio como se dio en la sociedad mexicana, pues eso es que vamos a evolucionando en una sociedad mucho más abierta, democrática. Acordémonos, hace no mucho tiempo para salir del país el presidente tenía que mandarle una solicitud al Congreso, ¿sí? Para que le dieran permiso de salirse y ausentarse, ¿no? ¿Sí? Porque antes, cuando se escribió la Constitución, pues un viaje implicaba pues alejarse varios días y sobre todo uno extracontinental, imagínate cruzar el océano, ir a otro continente. Entonces eran otras circunstancias. Entonces esa restricción que tenía el presidente, qué bueno que se eliminó, pero entonces eso es lo que nos demuestra, es que estamos avanzando en una sociedad más democrática. Pues, pero podemos, en las mayorías y en las democracias se gana por un voto, ¿no? Entonces, si es el presidente, pues démosle la oportunidad de que los paguen. Mira, hay críticos que defendieron la visita de Trump a México como candidato, ¿no? Y son los que defendieron hoy, algunos de ellos son los críticos, ¿no? Entonces, ¿qué parte cambió el mundo, no? Pero sí, está bastante interesante, sobre todo, mañana se tiene programada la cena de trabajo, se dice que un grupo de empresarios de Estados Unidos y de México, ¿verdad? No está los nombres todavía, los que van a asistir, pero ahí, entonces, usted comentó que es para lo del TEMEC, para fortalecer los lazos del TEMEC que se firmó el 1 de julio, pero no va a estar el presidente de Canadá. ¿No se sintió parte de rechazo ahí hacia la parte mexicana o hacia Estados Unidos? Que Justin Trudeau no esté.
Trudeau tiene otros asuntos y otras realidades, o sea, realmente esta no es una ceremonia. Cuando se entró en vigor el NAFTA, pues sí estuvieron los tres jefes de Estado. En este momento no están los tres jefes de Estado, pero ocurrió lo mismo en la negociación, si nos acordamos. Hubo un momento en que la negociación la continuaron México y Estados Unidos, porque Canadá, sí, se aisló, sí. Incluso Canadá acusó a México de que los habíamos traicionado, pues a final de cuentas los canadienses también ahí traen su parte de resentimiento, ¿no? Entonces, no sé cuál es la agenda y los motivos del ministro Trudeau, ¿sí? Pero simplemente, pues a veces no se puede, los tres, aquí lo importante es la relación entre México y Estados Unidos, es muy importante. En este país hay 12 millones de mexicanos nacidos en México que están de este lado y otros 25 millones que son de segunda o tercera generación. En México hay casi 2 millones de estadounidenses que viven de manera permanente. Hay más de 500,000 de niños que nacieron en Estados Unidos que van a las escuelas públicas en México porque pues, sus papás regresaron o los regresaron a México. La interacción entre los dos países es tremenda, es enorme. El nuevo tratado no es más que una actualización de NAFTA a final de cuentas. Eso está bastante bien porque también los agentes aduanales acá de este lado mexicano pues también están un poco preocupados con el asunto de, bueno, todo el mundo, ¿verdad? Así que esta pandemia que nos toca 100 años después de, como dice que hay un ciclo, ¿verdad? También es otro de los puntos que están comentando, pero ya nos expandiríamos mucho. Un mensaje que quiera usted dar a los empresarios, porque hay mucha incertidumbre, a los que tienen negocios en ambos lados, porque están de que, ¿qué va a pasar? En México estoy batallando, en Estados Unidos, sobre todo es un mensaje de solidaridad. ¿Qué pudiera decir el consulado? Bueno, bien, yo participo en el grupo del sector productivo de los Dos Laredos como parte del diálogo binacional Dos Laredos. Ahí están los principales cabezas de los sectores empresariales de las dos ciudades. El consulado es un activo integrante de todo este grupo. Y lanzamos hace poquito la campaña Más Unidos que Nunca. Y el consulado que yo represento ha sido un férreo defensor de la reapertura de la economía, porque el virus no se va a ir a final de cuentas. O sea, podemos volver a cerrar otros 43 días y cuando abramos va a encontrarse el virus allá afuera otra vez. Lo que hay que cambiar es la actitud, lo que hay que cambiar son nuestras conductas, lo que hay que respetar son los protocolos. Entonces, es muy importante. El comercio se ha empezado a recuperar entre los dos países. Sí, llegamos a tener una disminución del 6% en los cruces de mercancías, que contrasta con el 26% que se redujo en el cruce de las personas, ¿sí? Pero entonces es momento de empezar a reabrir la economía, pero es también momento de llamar a la responsabilidad compartida de todos los actores, o sea, no solamente de los políticos, de las autoridades, de los empresarios, de las organizaciones y de la gente, de que detrás de todo esto, finalmente, la única medida que tenemos, la única gran oportunidad que tenemos para controlar la pandemia en estos momentos es la responsabilidad de la gente, es la responsabilidad compartida, es lavarse las manos, es no tener que andar afuera y no tiene que andar afuera. Entonces, dejemos que sean los sectores productivos y que se armen esas cadenas productivas las que nos permitan pues hacerle frente a lo que viene, ¿no? Porque no hemos visto nada de lo que viene. Lo peor, en términos económicos, está por venir, ¿eh? Ahorita es que hay mucho tema, cónsul, porque respecto incluso al regreso a clase, estamos en julio, para agosto, los que están estudiando en Estados Unidos, los mexicanos, ¿qué se puede hacer en ese punto? Porque sí, las escuelas dicen que se van a tomar clases en línea, pero aún así las personas, hay mucha angustia, zozobra, como vamos a terminar de aquí el fin de año y la relación cómo va a estar con Estados Unidos, si van a poder cruzar a ver sus familias, el turismo. Incluso estaban comentando unos de que, bueno, te van a dejar ir a Laredo, Texas, pero no te van a dejar cruzar el checkpoint para ir más para San Antonio, Dallas, Austin. ¿Esos son rumores o sí hay algo de eso? Es que esa es una cuestión que todavía no lo sabemos, Elsa, porque todo esto depende de cómo evolucione la pandemia. Pero pues las escuelas, la decisión de abrir las escuelas va a tomarse en función de cómo estén las cosas, ¿sí?
Es fundamental eso, es fundamental, reitero, la disciplina. Las medidas que se lleguen a tomar, ¿sí? Tendrán que ver cómo estén controlados los números. Si somos capaces de aplanar esto y de empezarle a bajar, yo creo que se pueden empezar a abrir las escuelas. El asunto es que la gente se cambie ya el chip y que esté consciente de que vamos a tener que vivir con el coronavirus por mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo es quizá hasta el año que entra, o quizá a finales del año que entra, un año y medio, no lo sé, yo no lo sé, yo no soy mago ni tengo una bolita de cristal, pero lo que sí sé es que una vacuna en lo que resta del año no va a haber, y si aunque salga, pues no hay tiempo de producirla, de distribuirla y de aplicarla. Luego eso va a ser el otro problema, ¿no? Pues de hecho, ¿A quién le toca las vacunas primero cuando la haya? ¿Sí? Entonces, este año va a ser un año muy complicado, va a ser un año totalmente, el 2020 va a ser un año, lo vamos a recordar, como el año perdido para el desarrollo de la humanidad, ¿no? híjole, y eso que comenta, porque me gusta que usted está diciendo las cosas claras como son, no está evadiendo así que las inquietudes que tenemos los mexicanos. En el consulado mexicano cada vez estamos recibiendo más gente, cada vez tenemos más citas, estamos regresando a un poquito, ya traemos poquito, como el 50% de nuestra capacidad en documentación, en el resto pues sigue lo que están cerrados, son los eventos comunitarios, o sea, los eventos de celebraciones con gente, pues porque están prohibidas por las autoridades, pero toda la otra parte nos vamos regularizando. Yo te digo que hay varios elementos del consulado que viven en Nuevo Laredo, que vienen acá y se cruzan todos los días a trabajar. No ha habido problema, y todos siguen los protocolos, ¿no? Nosotros llegamos a tener un contagio y yo a tener presiones para que cerráramos el consulado, había mucho miedo en todo esto. Dijimos, no, tenemos que ponerle disciplina porque a final de cuentas podemos ir otra vez, otros 43 días y cuando regresemos ahí va a estar el coronavirus. De nuevo, esa es nuestra realidad. O sea, el secreto, insisto, es la responsabilidad compartida. Si la gente colabora en los cubrebocas, en el lavado de las manos, en no tener que andar en fiestas, todas estas cosas, porque tú nunca sabes, ¿sí? Si en una fiesta alguien es asintomático, ¿sí? Y entonces por un ratito que relajaste esto, pues otra vez la curva va para arriba, ¿no? Entonces es importante la disciplina y es importante seguir los protocolos. Yo creo que esa es la responsabilidad compartida que tenemos todos, porque si no, no vamos a poder recuperar los niveles económicos y la vamos a pasar muy mal. Ahorita, una de las preguntas, de las últimas, comentaban las personas, quienes tienen que renovar su visa, pero no quieren ir a Monterrey porque también está, ahora sí que restringido un poco el acceso. ¿No hay manera o un permiso especial que puedan cruzar al consulado solamente a eso? A renovar a renovar su pasaporte. No, hay varias gente que viene a renovar su pasaporte. ¿Sí lo están dejando cruzar? Porque... A ver, el asunto es que las citas tienen que hacer en línea, online, en Mexitel. Cuando hacen su cita en línea en Mexitel, el sistema les arroja un número. Entonces pueden imprimirlo, ese número de esa cita al consulado mexicano. Y por lo general, en el cruce ya con esa cita, por lo general los están dejando pasar. ¿sí? Ok, en Mexitel. Acuérdense que hay criterios, ¿sí? Si encuentran alguna cosa de antecedente en sus cositas, pues no los van a dejar pasar, ¿no? ¿Sí? Ellos tienen, ahora es muy importante, mentirle a la autoridad es gravísimo. Para los Estados Unidos es un delito, ¿eh? Acuérdense. Tampoco digan, no, es que yo voy al consulado mexicano o que falsifiqué la formita y luego te agarraron que no, porque le van a cancelar su visa, ¿sí? Eso es, para ellos es un tema muy grave. Mentirle a la autoridad en el ingreso para ellos es un delito. Y yo he visto varios casos en de que una vez que vamos al expediente, pues no hay nada que hacer, ¿sí? Porque están evidentemente que los cacharon, los grabaron, ¿eh? Y entonces las mentiras terminan por acabar con el permiso para ingresar a este país. Acuérdense, esto aquí es un delito muy grave, el mentir al ingreso. Hay oficiales nuevos y todo el tiempo están circulando, no son los mismos en la frontera, entonces hay gente que de repente pues puede tener un criterio diferente o no tener conocimiento de alguna cosa y puede regresar a alguien, se dan casos, ¿no? ¿Sí?
se dan casos, ya lo hemos visto, ¿no? Sí, se dan casos, pero son más bien aislados, ¿no? Muy bien. Cónsul, ¿algo más que desea agregar en esta entrevista que sí quería abarcar mucho con usted? Quería hablarlo de la visita de Estado que entre los dos presidentes de México y Estados Unidos, ya lo comentamos. Bueno, reiteramos, la visita no es una visita de Estado, es una visita de trabajo por razones de Estado, que son cosas diferentes, es una visita básicamente de día y medio. Esperamos que salga bien lo que se tiene el propósito de impulsar la relación comercial y el buen entendimiento entre los dos países, entre los dos ejecutivos. No nos ha pegado tan fuerte Trump, pero finalmente pues es un presidente que está en un proceso electoral y no nos engañemos, pues el tema que le da voto pues lo va a seguir usando, ¿no? Entonces eso va a ser inevitable con visita o sin visita, eso está ahí. Sobre los cruces, la pandemia y la realidad de los dos Laredos, yo creo que el nuevo tratado abre enormes posibilidades para la región, para que se recupere más o menos pronto. Y acordémonos antes del tratado de NAFTA cómo era la economía y el desempleo. Hoy ha florecido la región gracias al libre comercio entre los dos países. Por aquí circula más del 40% de todo el intercambio de mercancías entre México y Estados Unidos. La región de los dos Laredos está destinada a ser la plataforma logística más importante del continente y una de las más importantes del mundo. Es el puerto comercial terrestre más importante del continente americano y creo que hay muchas oportunidades, pero atrás de todo eso está la gente y la gente debe entender que en las actuales circunstancias, si no seguimos, reitero, si no seguimos con los protocolos, pues va a ser muy difícil, no importa qué hagan las autoridades, si la gente rompe la disciplina y se empieza a ir a fiestas y empiezan a seguirse los contagios, pues un virus que se expande tan rápido, que es muy fácil, que nació en un punto de China y que hoy casi todos los países, por ahí hay 2, 3 países chiquititos que todavía no les ha llegado, que son islas más bien, ¿sí? Pero eso demuestra la facilidad del contagio. Entonces, ante esto, es como en el béisbol, contra la base por bola no hay defensa, ¿no? Si la gente no coopera, no importa qué hagan las autoridades, no vamos a poder controlar esta pandemia. Y si vamos a tener que vivir con el virus, pues hagámoslo de manera responsable, ¿sí? Y aprovechemos que pues los que se van recuperando pues van fortaleciendo la llamada inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces esperamos que al final de cuentas seamos lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente responsables para acabar con este virus, y de que lo controlemos va a depender que las restricciones a los cruces se eliminen, simplemente, ¿no? De eso va a depender. Le agradezco bastante, cónsul, que se haya tomado el tiempo para la entrevista aquí en Lights Magazine, porque también no sé, para que tenemos su participación por acá, aprovechando, sí. Y también pues esta la vamos a estar compartiendo. Le agradezco mucho, cónsul. Hasta luego, Saludos a todos.